Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza periférica con América, vamos a conversar de inmediato con Luis Augusto Colmenares. Él es el representante del Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo en México. Y por supuesto, todos estamos imbuidos hoy día, Luis Augusto, en el tema de las primarias, los que están dentro, los que están fuera, pero no obstante, nos atrapa la incertidumbre, el desconcierto de tantas cosas que uno oye y no sabe si estamos en la dirección correcta, no sabe si de verdad hay un propósito cierto de torpedear ese proceso de primaria para escoger un candidato que se confronte al régimen. Y entonces prorroga el proceso de inscripción de candidatura. Yo pensé que con los que estaban ya más o menos pues, era más que suficiente, pero parece que hay otros que aspiran o han dicho que los esperen. No sé cómo lo ves. No creo que sea eso, porque la prórroga es para aperturar el proceso, no es para culminar, no es que se culminaba el proceso de postulaciones, es para abrir el proceso. El proceso de postulaciones creo que tenía justamente 30 días y según entiendo se prorroga unos días para abrirse. Okay. Y la razón que especifica, y se va a cerrar el mismo día que estaba previsto en el cronograma, ¿okay? Que si no recuerdo mal era el final de junio, ¿okay? O sea que el mes de junio prácticamente era el mes previsto para... O sea, se está entonces acortando. Se está acortando ese tiempo para que los candidatos se postulen. Okay. En el tema específico yo no le veo demasiada relevancia. Lo único es una hipótesis que hay, o pero dicho, más que una hipótesis, un rumor de que la razón para que se pospusiera es porque no estaban listos, diríamos, los documentos, los acuerdos, el documento que deben firmar los candidatos cuando se postulen. Esa es la información que tenemos. No sabemos si es cierta o no es cierta. De ser... entonces, conclusión, que se recorte el periodo de postulaciones, yo no lo veo grave, porque al final es suficiente tiempo. O sea, con 3 días podía, el que esté pensando postularse, claro, ya debería haber, y habiéndose ya conocido las normas de postulación desde hace mucho tiempo, porque incluso la norma básica general está establecida en el reglamento general que se lo ha publicado en octubre o noviembre del año pasado, el reglamento que da, diríamos, vamos a llamar la Constitución Nacional de la Primaria, que es el reglamento general, ¿verdad? Después vienen los reglamentos complementarios que acaba de dictar hace unos días la Comisión de Primaria, donde ya aclara más todo el proceso. Pero en conclusión, los candidatos que tenían pensado lanzarse deberían haber estado ya trabajando, o postularse, deberían estar ya trabajando en preparar su postulación. ¿Okay? Pero yo no creo que se necesite mucho tiempo para eso. Lo más complicado pudiera ser para aquellos que tengan que recoger el número de firmas que piden de apoyo ciudadano para poder postularse. Estos candidatos que no forman parte, que no están en la plataforma unitaria. ¿Okay? Pareciera que entonces la razón no es problemática la postulación, no va a retrasar el proceso porque el cierre de la postulación sigue manteniéndose, entonces no hay problema. Lo que sí nos pudiera preocupar un poco es ¿por qué razón? Es la pregunta. No están listos si es verdad que la razón es porque no están listos los documentos, nos podría preocupar en 2 sentidos. Uno, porque bueno, lo lógico es que esos documentos que está preparando la Comisión Nacional de Primaria para que se firmen, para que todos estén de acuerdo, es como una especie de compromiso de todos los candidatos. Esto es una columna vertebral, o sea, la primaria depende, el proceso completo depende de que quienes participen ahí respeten y acaten las normas, acaten las reglas del juego y las cumplan. Porque acuérdate que las primarias al final es un proceso cívico, es un proceso ciudadano, no hay un Estado detrás, o sea, no es una elección presidencial donde al final, al fin y al cabo, está un organismo institucional, que son los organismos electorales de los países, y lo que ellos hagan debe ser cumplido, debe ser aceptado, e incluso muchas veces los candidatos, acuérdate que salen diciendo, no acepto el resultado. Bueno, pero si el Tribunal Supremo de Justicia de ese país y las Fuerzas Armadas de ese país y todas las instituciones de ese país dicen que el candidato que ganó es A, el candidato A gana.
O sea, hay por detrás unas fuerzas que hacen cumplir la decisión. En nuestro caso, en nuestras primarias, un proceso ciudadano, no existe eso. Lo que existe es el compromiso y el acuerdo de que van a cumplir las normas durante el proceso y que van a respetar el resultado. Por eso la Comisión de Primaria ha insistido mucho siempre en que su objetivo es garantizar que se dé un resultado y que sea acatado por todos. Ese es el gran reto que tiene la primaria. Entonces, que no se haya llegado, que se haya podido abrir el proceso de postulación porque los documentos no están listos, bueno, ojalá que sea porque, bueno, humanamente no han podido tenerlos listos, pero si es porque hay un proceso de negociación previo para que los candidatos principales estuvieran de acuerdo con esos documentos, de manera que cuando ya se abriera el proceso de postulación, no hubiese discusión sobre esos documentos, ahí sí nos preocupa, porque viene a estar, diríamos, a unirse a la problemática que hemos venido viviendo de estos tiempos, donde nos indican que hay serias diferencias entre la plataforma unitaria fundamentalmente, pero el G3, el dolor de cabeza de la política venezolana, que es este grupito de 3 partidos que se alegan, diríamos, la mayor representatividad cuando no la tienen, y que en contra de otros factores sociales o políticos, y que tienen a la Comisión Nacional de Primarias en ascuas, en ese proceso de decidir. Y entonces, si este es otro elemento más que se une, es decir, por ejemplo, se comenta y se rumorea que hay todavía candidatos que no quieren la participación de nosotros en el exterior, imagínate, por ejemplo. Sí. O sea, que están reclamando un reglamento que ya fue aprobado, cuando eso debería haber sido aceptado. Si eso es lo que está detrás de todo esto, pues entonces sí tenemos que estar, como ciudadanos, tenemos que estar preocupados. Claro. Si lo que está diferenciando y no hay un documento acordado para que lo firmen los postulantes es el tema del CNE, por ejemplo, pues entonces tenemos que estar muy preocupados porque entonces, como te digo, vuelvo al principio. Si todos los que participan no están de acuerdo en las reglas del juego, el objetivo fundamental de la primaria, que es unir, es que el candidato que salga electo sea el candidato de todos, entonces no tiene sentido. Claro. Ahora, la garantía democrática tiene que venir en todas las direcciones. Por un lado, si estamos hablando de un sistema que de alguna manera se sujeta a las normas del CNE, pero la sociedad civil aspira en esta oportunidad a romper un esquema político. O sea, yo creo que aquí la unidad no debería tener esguinces. ¿Por qué este G3 no se alinea con los fundamentos tradicionalmente democráticos que están supuestamente representados en la comisión? ¿A qué vienen esas tiranteses? ¿Y cómo diferenciar una de otra? ¿Y cómo lograr que al final confluyan? Porque... Bueno, fíjate, sabes que en la vida lo más difícil, o sea, los argumentos y las posiciones son públicas, lo difícil es saber cuál es la base, qué es lo que está detrás de esos argumentos, o la pregunta clave, cuáles son los intereses que están detrás de cuando tú esgrimes unos argumentos, porque hay cosas que pueden ser y no ser, y los argumentos no son totalmente definitivos, son a veces un poco especulativos. Por ejemplo, el tema del CNE, las 2 temas que yo recuerde más importantes son resguardar la identidad de los votantes, es decir, es importante que la identidad de los votantes, y a eso se comprometió la Comisión Nacional de Primaria, no caiga en manos del régimen, quienes participen, no queremos otra lista Tascó, no queremos nada de eso. Queremos que se haga lo que valientemente hizo. ¿Tú te acuerdas en las primarias del 2012? Sí. Que presidía la doctora Teresa Albanes, que por cierto hasta ahorita tiene una posición muy clara, escribió un artículo hace un artículo muy bueno. En ese momento ellos se tiraron el riesgo y mandaron a quemar los cuadernos, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Tuvieron la suerte que el Tribunal Supremo de Justicia se tardó 2 o 3 días en emitir la orden. Y en ese lapso de tiempo tuvimos la oportunidad de quemar y votar y eliminar los cuadernos de votación. Claro. Entonces, resguardar la identidad del votante es muy importante. ¿Por qué? Para evitar las consecuencias posteriores, pero también con antelación. Es muy importante para que tengamos confianza y vayamos a votar. Claro. Si tenemos miedo de que vayan a identificar,
Okay. Sobre ese tema, por cierto, hay gente que discute que eso no es tan relevante. El otro día también salió un artículo de otra persona alegando, creo que era Eugenio Martínez, Martínez, sí, el periodista Martínez. que alegaba que, bueno, pero si eso es, de todas maneras, si se quiere saber la identidad de los electores, lo van a saber. Porque hay muchos electores que firman para que los candidatos puedan inscribirse, porque van a tener que hacer una fila enfrente del centro de votación y lo están viendo, porque ya hay un registro eventual de oposición. O sea, él alega que eso no es tan grave. Puede ser que tenga razón, pero acuérdate que no todo es lo fáctico, no todo es lo objetivo. Está un poco el tema de la subjetividad ciudadana. Entonces tú tienes que transmitirle a los ciudadanos la seguridad de que tu identidad, por lo menos de esa manera tan, diríamos, obvia, que es una lista físicamente registrada en una computadora, en un captahuellas o en un cuaderno, no esté en manos del régimen. O sea, eso tú tienes que garantizar. O sea, ese es un punto de discusión. Y el otro punto de discusión es el tema que a veces tiene poca relevancia, pero es el tema de el nivel de intervención del CNE. Porque el CNE podría intervenir, por ejemplo, podría decir, bueno, mire, yo les paso cuáles son los centros de votación y colaboro para que esos centros de votación se abran y les imprimo el material, por ejemplo. Esa es toda la colaboración. Ah, bueno, bienvenido CNE, que nos ayuda con... Pero el tema está en los puntos neurálgicos del proceso. Porque si entendemos una premisa, el CNE es un órgano, de alguna manera, algunos lo llaman el Ministerio Electoral del régimen, sigue siéndolo, y le vamos a dar aspectos neurálgicos de un proceso que es justamente opuesto a los intereses del régimen. ¿Cómo le vas a dar tú al régimen la capacidad de poder hacer algo? Esa es la dificultad, sí. Esa es la gran dificultad. Ahora, hay una cosa que me pone a mí capcioso. La tirantez que se pone de manifiesto en cuanto a unos que se inscribieron en la primaria y otros no. Y que los que no se inscribieron, o sea, por alguna razón están cohabitando con el régimen. Pero yo tengo entendido que en ese grupo que no se ha inscrito y que tiene sus reservas al respecto, hay gente con raigambre democrática, que en la Cuarta República, que fue democrática y la única que... ¿A qué te refieres específicamente? Que hay algunos grupos del G3 que se dice que los que están es casados con el régimen. Bueno, lo que sí, bueno, especulaciones hay muchas, José, pero primero acuérdate, todavía no se sabe, todavía nadie está inscrito. O sea, en la primaria nadie está inscrito todavía. Sí. Obviamente se supone que los que son, o sea, diríamos, la oposición democrática toda se va a inscribir. Hay una discusión, por cierto, que también es otro rumor que anda, que el Tribunal Supremo de Justicia va a, de alguna manera, declarar ilegales los reglamentos que ha hecho la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, eso sería ya una esperable del régimen, eso es esperable. Lo que tenemos que, alguien escribió el otro día, creo que era la misma doctora Albane, que decía, esto es una rebelión ciudadana. O sea, lo primero que tenemos que decir es, si vamos dentro del esquema que el régimen nos ponga, o vamos a ir bajo el criterio del 350, del 333 constitucional y la desobediencia civil. O sea, esto es un proceso civil. Sí. Las primarias deben ser un elemento disruptivo. Si nosotros empezamos a encajonarnos a lo que diga el régimen, entonces estamos mal. Esa es la propuesta básica que hay. Entonces, lo que tú estás diciendo, lo que dices tú, hay diversos grupos. O sea, el G3 es el promotor de la primaria, el G4, la plataforma unitaria, donde están el G3, Acción Democrática, Primero, esto tiene que estar bien claro, Acción Democrática, Primero Justicia y UNET. Se llaman el G3 porque fueron los que promovieron la eliminación y son los que tienen diputados y dominan la Asamblea Nacional del 2015. Pero tienen un problema también de franquicia que hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Eso para efectos de nosotros, de la oposición, es irrelevante. Bajo el concepto de rebelión civil, eso es irrelevante, porque al final el partido COPEI de verdad es el partido que está con la plataforma democrática que tiene Roberto Enrique. El otro no nos importa. Ahora, lo que sí se rumorea es que el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, va a obligar a que los alacranes, eso se les llama los alacranes, los que se tomaron los nombres de los partidos, los que fueron a elecciones y forman parte de la Asamblea Nacional ilegítima del régimen, todos esos, ¿cómo se llama?
Bueno, se me olvidan los nombres, no me interesa acordarme. Brito, José Brito, que era de Primero Justicia. Sí. Toda esa gente. Bernabé Gutiérrez está allí también. Bernabé Gutiérrez también. Esos no son de nosotros. O sea, eso ya están declarados. Eso saben quiénes son. Okay. Entonces, por supuesto, está que si uno de esos dijo, me voy a inscribir. Bueno, la Comisión Nacional de Primaria pide, dentro de las condiciones, la declaración y la prueba de que han sido demócratas, O sea, tendría la atribución de decir, miren, señores, Brito o el Bernabé Gutiérrez ya demostraron enfática y categóricamente que no están aquí por el cambio del sistema y volver a la democracia en Venezuela. Así que no van. Entonces, pero eso no es preocupante, porque son decisiones que hay que tomar. Lo preocupante es los que sí hemos venido de alguna manera luchando con diferencias, con diferentes opiniones. Por ejemplo, lo más reciente fue el tema de la disolución del gobierno interino, por ejemplo, que eso separó a unos grupos de otros, por ejemplo. Bueno, pero eso seguimos siendo la oposición democrática, con diferencias. Ahorita, ¿cuáles son las diferencias? Y qué es lo que tiene a la Comisión Nacional de Primarias en esas presiones por todos lados. Bueno, que hay unos que les conviene para sus intereses, no para los de Venezuela, para sus propios intereses, les conviene algunas medidas y otros que piensan diferente. Los temas que están discutiéndose, la participación o no del CNE, la participación de los venezolanos en el exterior. Entonces, si tú analizas y dices qué conviene la democracia, por ejemplo, sobre la participación de los venezolanos en el exterior, lo obvio, lo lógico es decir que participen todos. Si hemos venido luchando con el CNE porque no nos permite inscribirnos, porque no nos permite votar, ahora que es un proceso nuestro, vamos a impedirlo. Exacto, esa es la preocupación. Entonces, que yo hay tengo. Pero si yo soy un candidato de un partido que no tengo fortaleza en el exterior, que no he organizado la militancia en el exterior y que sé que en el exterior los votos no van a ser para mí, igual apruebo que ocurre. Yo debería, si soy un hombre honesto, exacto, y si soy un partido honesto, yo debería decir, bueno, no lo hice a tiempo, corro el riesgo, tengo que aprobarlo, porque a Venezuela eso es lo que le conviene. Exacto. Pero si lo que te decía yo, si mi interés es que no participen, yo busco argumentos para entonces decir que no deben participar. Y ahí es donde está un poco se dice, no estoy seguro de eso, se está hablando de que hay gente que está pidiendo que el reglamento, que ya permite por lo menos que una parte de los venezolanos en el exterior podamos votar, parece que todavía hay presiones. Y parece que entonces ese tipo de presiones es lo que ha hecho que si hay candidatos que están defendiendo y no están de acuerdo con esto, pues no van al inscribirse, no van a firmar ese documento que establece esas reglas. Entonces, por eso, sí, volviendo al tema original, ¿por qué se pospone las postulaciones? Si es verdad que están pospuestas porque no están los documentos listos, la pregunta es, ¿esos documentos no están listos porque no se ha llegado a un consenso sobre lo que esos documentos deben contener? Y parte de lo que esos documentos deben contener, a lo mejor hay otros desacuerdos, es el voto de la diáspora y la participación del CNE. Estamos en un momento grave. Ahora, el mensaje final que yo te quiero darte, porque estoy viendo que ya te estoy quitando tiempo. Sí. Y perdona que hoy me he encadenado. Te quedan todavía unos minuticos. Ok, hoy me he encadenado, no te he dejado. No, dale, tranquilo. No, es que me interesa más la argumentación tuya porque tú estás encima del proceso. Yo simplemente estoy recogiendo opiniones porque aquí no puedo ni siquiera fijar posición específica. Claro. Debería y podría, porque hoy día la comunicación es distinta. Ya los periodistas tenemos derecho a opinar también. La conclusión que te puedo dar desde el punto de vista del movimiento es que, bueno, mañana tenemos nuestra reunión ordinaria. Estamos muy preocupados por lo que está pasando, estamos muy angustiados porque volvemos al tema que yo sé que es un refrán o un dicho muy conocido, que esto se está convirtiendo, desde hace mucho tiempo está, en una pelea de borrachos por una botella vacía. Así es. Al final lo importante es sacar al régimen, cambiar al régimen. Quien lo haga no es lo relevante, tenemos que hacerlo todos, todos unidos alrededor de algo, y esa es la razón de la primaria. Lo que está pasando puede llevar la primaria puede implosionar por dos causas. Porque el régimen la obstaculiza, pero eso va a tener un altísimo costo político. Sí. Y por eso tenemos que insistir en las primarias, para que el régimen tenga que hacerlo. Esa es la lucha política de toda la vida, de siempre. Tú al contrincante político no le abres el camino. Tú le pones obstáculos para cuando tenga que saltarlos,
hacia lo ilegal, lo ilegítimo, lo inmoral, tenga un costo, le cueste, le cueste. Entonces, nosotros no podemos abrirle el camino. Entonces, las primarias es un obstáculo para el régimen porque es algo que nos va a fortalecer a nosotros, que nos va a unir, que nos va a movilizar, y el régimen lo va a tratar de obstaculizar. Bueno, ¿la va a utilizar de cualquier manera? Probablemente, pero si lo tienes que obstaculizar, lo importante es que le tenga un altísimo costo. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, la otra manera de implosionarla, la otra manera de que las primarias no se den es que nosotros mismos la implosionemos. Y eso es el riesgo que estamos ahorita. Si seguimos en este tema, donde por algunos intereses, y la implosión la podemos hacer de dos maneras: por la lucha entre nosotros y haya candidatos que no acepten condiciones y se enfrasquen en sus posiciones, eso es un problema. Y el segundo problema es que las hagamos mal. Entonces, la argumentación no es lo que me interese a mí, es un momentico, vamos a preguntarnos, si hacemos la primaria con la participación del CNE y le damos el total control del CNE a todo, la pregunta es ¿qué riesgo corremos? Entonces, si corremos el riesgo de que en el último momento el CNE obstaculice, el Consejo, la Tribunal Suprema de Justicia diga, le ordene al CNE tal medida, o le diga al CNE tal cosa, o tal, y el CNE lo obedezca, y al obedecerlo nos deja a nosotros desnudos. Sí, porque después del proceso pueden judicializarnos también. Bueno, y después del proceso no importa tanto, lo grave es que antes del proceso lo implosionen, porque si tienen el control, nosotros llamamos los puntos neurálgicos del sistema. Nosotros no nos importa que el CNE colabore, participe, del registro electoral, ayude con las cosas físicas, que me extrañaría, pero muy bueno. Que los locales, lo más importante es que haya la posibilidad de que la gente tenga los locales para que la gente pueda votar, la mayoría, eso es muy importante, ¿ok? Pero no podemos darle el control de puntos neurálgicos del proceso al CNE. Pero hay antes de cerrar, Augusto, hay un tema que yo tengo todavía medio confuso. Se nombraron las juntas regionales, y esas juntas regionales, nombradas por la Comisión de Primaria, yo no las he visto activas. No, sí, ya se han venido, hay que revisar el Twitter. Una de las cosas que ellos publican con frecuencia es la reunión de Anzoátegui, la Junta Electoral de Anzoátegui que se reunió, la Junta Electoral del Estado Táchira hizo tal cosa, sí, están más o menos activas. Pero por supuesto, todavía no tiene mucha labor, ¿no? O sea, la labor viene después. Lo que sí no se ha hecho y está pendiente, y nos interesa a nosotros, a ti y a nosotros, es lo que ellos llaman la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior. Afuera, sí. Esa no está nombrada. Ok, bueno, esa es la que tenemos que empujar a ver que se clarifique temprano mismo, porque hay que empezar a armar todos los mecanismos y las instancias de proceder. Correcto. Sí, sin duda. Hasta el momento estamos a tiempo, porque otras elecciones anteriores se han organizado con 1 mes y medio, 1 mes, 2 meses de antelación. Ahorita tenemos todavía 5 meses, creo, si no cuento mal. Vamos a ver si la semana que viene pues traemos novedades al respecto. Correcto, ojalá. Ok, gracias, me gusta por me dar Gracias. el tiempo. El Movimiento Ciudadano Venezolano del Mundo, a través de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con BenAmérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego.